presenta Motorola con su Moto G72. Hello, Moto. Una de las tantas notas que están hoy publicadas en La Nación es de Claudio Jacquelin, su prosecretario general de edición, y su título es Las lógicas de un resultado increíble. Vamos a conversar con él acerca de este resultado increíble que se registró en las últimas horas. Claudio Jacquelin, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Francisco, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, no, por favor. ¿Podés explicarnos qué es lo que ocurrió ayer? Porque cuando lo vemos nosotros desde la distancia que impone el Río de la Plata, el río Uruguay, nos es difícil comprender un resultado tan distinto al que se comenzaba a creer a partir de las PASO. A ver, yo creo que hay varios elementos que permiten entenderlo con relativa facilidad. Primero, lo que hay que entender es que este resultado del triunfo de Massa, si lo miramos a la luz histórica, lo primero que nos dice es que se parece mucho en espejo y en el espejo contrario a lo que pasó en 2015. 2015, elección en la que el peronismo va dividido. Scioli alcanza los 38 puntos, Macri alcanza los 37 puntos y Massa los 20 y pocos. Si uno mira hoy qué pasó, se dividió la oposición, el peronismo unido conserva un núcleo duro de votantes y un piso que está por debajo de la media histórica. Si comparamos con esa elección está muy claro, pero sigue siendo un piso alto. Después hay una muy mala campaña de Patricia Bullrich. Ella termina mostrándose como una peor candidata de lo que era antes de las PASO. Milei tiene un piso y un techo, que es el que tuvo en las PASO y ratificó ahora, que tiene que ver, yo creo que con los temores que despierta, con los errores que cometió en la campaña, con los fantasmas que agita, con la intransigencia que manifiesta, con la descalificación que aprovecha, y después con un candidato como Sergio Massa, que para ponerlo en términos bastante gráficos, yo diría, se ofreció como el bombero, que si bien no para el fuego, impide que se consuma todo, y así vamos, en un proceso agónico, pero vamos, contra el piromaníaco que quería romper todo, y contra una candidata que lo que ofrecía era terminar con un pasado que ya para muchos está terminado, que es el kirchnerismo, y que ofrecía poco o hacía saber poco de qué era lo que ofrecía para el futuro. Me parece que si uno pone todo eso, más el manejo del Estado que tiene Massa y los recursos del Estado que han acentuado todos los desequilibrios, pero han puesto plata en el bolsillo para compensar por un ratito los desastres de la inflación y la devaluación, me parece que ahí vamos a tener una explicación bastante concreta de lo que ha ocurrido. La verdad que la campaña al bombero, como decís vos, Claudio, le fue bastante bien, porque con los resultados económicos uno podría esperar un desenlace diferente, pero como se dice en España, ha salvado los muebles. Largamente ha salvado los muebles. La situación económica en la Argentina no se los voy a contar a ustedes, sobre todo a quienes viven más en la frontera y cruzan casi todos los días a comprar casi todo, es caótica, pero uno tiene que entenderlo en esa capacidad de mutación que también tiene el peronismo, de recrearse, de que haya un liderazgo, y ese liderazgo lo encarnó Massa, una idea de autoridad, una creatividad sin límites para que poder sacar todos los días un conejo de la galera, aunque la galera tenga millones de agujeros y se apolille cada día un poquito más, pero frente a eso y frente a lo que eran sus rivales, porque una elección no se hace en un laboratorio contra candidatos ideales, sino con lo que hay, y uno va al supermercado, y en la Argentina lo sabemos bien, elige los fideos que encuentra en la góndola. En la Argentina cada vez elegimos más fideos de segundas y terceras marcas que de primera. Bueno, este es el escenario donde la ciudadanía elige y piensa en quién lo puede llevar. Es cierto que, tengamos en cuenta, hay un 65% de ciudadanos que no lo votó, y además hay, teniendo en cuenta la media histórica, no voy a decir el 100% del electorado, un 5 a 7% del electorado, es decir, pensemos que eso significa para la Argentina
alrededor de casi 2 millones y pico de votantes que no asistieron esta vez a votar. Uh-huh. Claudio, ayer en el discurso, en el acto de la noche, Milei hablaba de una tabula rasa, o sea, pizarrón en blanco y comenzar de nuevo la relación con quienes son opositores al kirchnerismo, al masismo, al albertismo o a lo que sea, al gobierno, digamos. ¿Alcanza solamente con esa bandera blanca que levanta Javier Milei después de todo lo que se ha dicho para que aquellos que no lo acompañaron a él y sí a Bullrich finalmente lo voten en noviembre? A ver, me parece que en esa ambulancia no entran todos, en primer lugar. Y no entran todos porque lo que él propone, lo que él representa y lo que él dice y lo que ha dicho en la campaña deja a muchos afuera. Su programa, su proyecto, su radicalismo extremo y sobre todo radicalismo en extremismo, uh-huh. Su cuestionamiento a valores básicos de la democracia, su negacionismo, deja a muchos afuera que son votantes de Juntos por el Cambio, entre los que sobresalen, y muchos de los dirigentes y votantes anoche ya lo decían en las redes sociales, a los votantes del radicalismo, de la Unión Cívica Radical, que si algo tienen es una enorme distancia, que cuanto mucho pudieron estar conviviendo con Macri, pero seguramente no querrán convivir con alguien que expresa casi todo lo contrario a lo que son sus valores, principios, creencias. Claro, de ahí el discurso de Massa ayer llamando a Juan por Schiaretti, hablando directamente a los radicales y a aquellos que buscaban el orden, ¿no? O sea, tratando de que esos votos que no fueron para Milei ahora lo acompañen a él y no al libertario en segunda vuelta. Los votos de Schiaretti casi uno podría imaginar que tienen un destino bastante lógico de final en Massa, los votos de una buena parte de los radicales también. Tiene que sumar 15 puntos, es mucho. También habrá que ver cuál es la participación en las PASO, habiendo quedado excluidos una parte importante de votantes que son no peronistas o directamente antiperonistas, pero que a su vez se sienten espantados con lo que es y lo que propone y quienes lo acompañan a Javier Milei. Entonces, allí me parece que vamos a tener que ver cuánta es la gente que va a votar, aunque la elección en la Argentina, como ustedes saben, es obligatoria, pero no tiene sanción prácticamente, y además de los que vayan a votar, quienes van a votar en blanco de manera positiva, afirmativa, por alguno de los dos candidatos. Me parece que acá en esto vamos a tener que mirar mucho eso, y va a también influir mucho cómo vaya a ser la campaña, cómo se van a comportar. Las variables económicas parecen que no vayan a explotar en la medida en la que están hoy con el triunfo de Massa y que él sigue teniendo el control de la administración. En ese sentido, podríamos decir, yo creo que vamos a tener una elección en la que claramente tiene más chances Sergio Massa de sumar adhesiones que Javier Milei de sumar también. Ahí tenemos que ver también los votos de la izquierda, además de los del radicalismo, que van a estar en ese espacio seguramente más cerca de Massa, o por lo menos del voto en blanco, y seguramente no de ir hacia los libertarios. Claudio, Juntos por el Cambio sigue, se parte. ¿Qué va a pasar con esta conformación de el PRO, los radicales, Ari y Pichetto? Se viene un tiempo de pase de facturas muy potente. Era una sociedad que tenía ya bastantes fisuras, que había atravesado los últimos 2 años demasiado complicada, con una ausencia de liderazgo, con mucho que reprocharle a Mauricio Macri respecto de su liderazgo, con una candidata a la que él apoyó fuertemente siempre, que resultó una candidata fallida, y hay un sector que buscará reconstituirse entre el radicalismo, el larretismo,
ciertos sectores y otro que empezará a reconfigurarse, de los cuales sí es probable que alguno trate de tender puentes hacia Milei, pero si Milei no gana, va a ser también difícil que ahí tengan que vayan ahí como destino. Y al mismo tiempo van a estar expuestos a las presiones, las tentaciones y la seducción de Sergio Massa si es presidente, y teniendo en cuenta que tienen 10 provincias, que este es un país federal, que esas provincias dependen en mucho de la asistencia del Estado Nacional, lo que vamos a ver es sin duda un proceso que se va a parecer mucho más al del radicalismo del post-2001 que al de la construcción de el PRO y después de Cambiemos entre el 2003 y el 2015. Claudio, en tu nota hoy de La Nación decís, se terminó la grieta, está entrecomillado una frase que utilizaban ayer en Massa, donde tú agregás, mientras los nombres de Néstor, Cristina y Máximo Kirchner y el de Alberto Fernández resaltaban por su ausencia absoluta a lo largo de todo el discurso del candidato triunfante. Todavía debe sumar casi 15 puntos para ganar un balotaje, otra vez la participación jugará un papel clave. Te quiero preguntar por Cristina Fernández de Kirchner, que ayer habló cuando fue a votar, pero que se ha mantenido casi ausente en casi toda la campaña. Un gobierno de Sergio Massa, ¿tendrá Cristina Fernández allí el mismo rol que tuvo en este que está terminando Alberto Fernández? ¿Cómo lo imaginás? No, yo no tengo duda que el ciclo del poder de Cristina Kirchner, no el ciclo político de ella, pero el ciclo de su poder, está terminado, y que como está terminado, y que Massa en eso es un periodista cabal, capaz de ejercer el poder en toda su dimensión y un poquito más también, y que desde allí Sergio Massa, primero, yo, y esto no es inferencia, sino algo que he escuchado, no dudaría que pueda indultarla de manera de casi neutralizarla y sacarle una de las preocupaciones que pueda tener, aunque ella no quiera, pero que sea un gesto con el argumento de los expresidentes no pueden estar procesados, y que entonces le cierre las causas que ella tenga, y que la busque neutralizar. Incorporará a buena parte de los suyos a su gobierno, tendrá a fortalecer el vínculo que él tiene con Axel Kicillof. La Cámpora está partida por dentro y entonces también aprovechará esa fracción si es presidente, con lo cual yo diría que lo que va a tratar Sergio Massa es de ampliar las fronteras de lo que él tiene hoy, al mismo tiempo de obturando, neutralizando al kirchnerismo, que obviamente se va a mantener de acá hasta el 19 de noviembre en silencio, mucho más porque además no se juega el destino del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el que ayer ya se consagró Axel Kicillof. Claudio, una última pregunta y ya te liberamos. Esta jugada a largo plazo, Massa la vio cuando aceptó, como decías vos al comienzo, ser el bombero. Te lo pregunto porque en aquel momento Massa podría haber perfectamente negado la posibilidad de ser ministro de Economía, permanecer como presidente de la Cámara de Diputados, pero dio ese paso, luego hizo todos los tejes y manejes necesarios para ser el candidato y con las perillas del Estado a su favor, organizar la campaña de cierta manera. ¿La vio, siempre quiso ser presidente y candidato en esta instancia, cuando aquella vez asumió como ministro de Economía? Massa siempre quiso ser presidente de la Nación desde que se sumó a la política hace más de 25 años, hizo todo, cumplió con todas las escalas, pasó por todos los lugares que tenía que pasar, aún cambiando de piel y y cambiando de género todo el tiempo y todas las veces que pudo, y desde el momento que él se asocia con el kirchnerismo al que había denostado y al que había enfrentado desde 2013 y lo hace en 2019, lo hace con un solo objetivo: ser presidente. A partir de ahí construyó siempre todos los espacios posibles y aprovechó todas las oportunidades que tuvo a su alcance para tratar de llegar. Su principal asesor, Antonio Gutiérrez Rubí, en catalán, le había dicho ya hace varios años, no tenés capacidad de reconstruir la confianza con la sociedad desde la política, tenés que hacerlo desde la gestión.
lo hizo increíblemente desde la gestión, con una gestión que los resultados son pésimos, pero desde lo político un éxito. Increíblemente, y esta me parece que es la mayor paradoja que encierra lo de Massa, supo ocupar su lugar, eligió los rivales, las cosas le fueron saliendo. Su rival elegido en la interna de Juntos por el Cambio siempre fue Patricia Bullrich, a quien consideraba un rival más endeble, porque la consideraba que de cara a una primera vuelta era una mala candidata, como lo terminó siendo, y de cara a el balotaje había elegido a Javier Milei, porque entendía que su techo era mucho más bajo que el que podía tener cualquier otro candidato, inclusive Bullrich, que sí en segunda vuelta podía ser una buena candidata. Increíblemente digo, porque todo esto parece un trabalenguas difícil de descifrar, pero lo cierto es que Massa fue eligiendo los tiempos, aprovechando las oportunidades y eligiendo los rivales, le fue saliendo en esta paradoja y en esta crisis profunda que padece la Argentina, no solo en términos económicos, sino también en términos políticos y de crisis de representación. Claudio Jacquelin, prosecretario general de La Nación, gracias por haber estado otra mañana con nosotros, por ayudarnos a decodificar qué es lo que pasó con el resultado de las elecciones argentinas. Gracias. Un abrazo grande y mucha suerte.